Hola a todos, bienvenidos a este video. Este video es el último video de nuestro curso. Es el último video en donde veremos, obviamente, el último controlador del programa de estudios. Este controlador es uno de los controladores más famosos y más utilizados en la comunidad de control de robots. Es el controlador adaptable. Este controlador fue propuesto en 1989, originalmente por Jean-Jacques Slotin y Wei-Peng Lee. Lo conocemos como el controlador adaptable de Slotin y Lee. Romeo Ortega junto con Mark Spong hizo un artículo tutorial también en el mismo año, en el 89 o creo que el 90, de control adaptable, en donde donde se habla de las bondades de este tipo de control. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a ello. El problema que nosotros queremos resolver es el mismo problema de control que en el par de videos anteriores. Estamos en el último módulo del curso, en el que queremos lograr que el error de posición y el error de velocidad vayan a cero de forma global y asintótica. Fuimos un poquito más allá en los dos controladores anteriores, tanto en el de par calculado como en el PD con compensación dinámica, porque no solamente probamos que el error de velocidad y el error de posición se van a cero de forma asintótica y global, sino que pudimos probar que se van a cero de forma exponencial. Para ello, la bondad de aquellos dos controladores es que podíamos diseñar una función estricta de Lyapunov. O sea, pudimos diseñar una función que era positiva definida radialmente no acotada y que tenía una derivada que era negativa definida, estrictamente negativa definida. Y entonces, además de que pudimos encontrar que la función de Lyapunov admitía unas cotas inferior y superior, de tal manera que podíamos dominar la derivada con las cotas de la función de Lyapunov, y entonces pudimos probar convergencia exponencial. Lo de las cotas es para el segundo controlador, para el PD con compensación, y para el primer controlador, el controlador de par calculado, pues el lazo cerrado era un lazo cerrado lineal y por lo tanto la convergencia era exponencial. Resolvimos de hecho la ecuación de la matriz exponencial. En este caso, desafortunadamente, no vamos a poder probar convergencia exponencial. Vamos a ser capaces de probar convergencia asintótica. Y bueno, pero lo bueno de este controlador es que es un controlador que, a diferencia de los anteriores, este controlador no necesita el conocimiento exacto de los parámetros. Es el único controlador que resuelve el problema de seguimiento de trayectorias en el que no necesitas conocer los parámetros exactamente. O sea, que puede lidiar con incertidumbre paramétrica y que podemos demostrar la propiedad de convergencia asintótica. Entonces, el controlador es el controlador adaptable que vamos a ver en el curso y que les voy a comentar. Utiliza la versión con parámetros inciertos del controlador PD con compensación dinámica. Recordemos que el controlador PD con compensación dinámica tenía una forma como sigue: tau igual a matriz de inercia que multiplicaba a Q.R más matriz de Coriolis que multiplica a QR más vector de gravedad menos, lo obteníamos como K por S, en donde S era igual a Q punto menos QR, y habíamos definido que QR era igual a, depende si era el libro o eran mis videos,
en los videos. Voy a continuar con la misma nomenclatura. QR era igual a Q deseado, Q punto deseado, menos lambda por Q tilde, en donde Q tilde obviamente es igual a la posición menos la posición deseada. Recordemos que la posición deseada es una función de tiempo y por lo tanto la velocidad deseada es una función del tiempo y la aceleración deseada es una función del tiempo. Para poder implementar este controlador necesitamos conocer todos los parámetros. Entonces, el controlador adaptable es la versión, como se los comenté hace un momento, es la versión con incertidumbre paramétrica del controlador. Este controlador que está escrito ahora es el controlador PD con compensación de gravedad. Ahora, el controlador adaptable tiene incertidumbre en los parámetros de la matriz de inercia, la matriz de Coriolis y el vector de gravedad. Recordemos lo que significa eso. Lo que significa que haya incertidumbre en la matriz de inercia es que la matriz de inercia es evaluada en la posición que toca, la posición del robot, pero con unos parámetros estimados o con unos parámetros inciertos, en donde asumimos que los parámetros estimados no son iguales a los parámetros reales. Ya estoy súper acostumbrado a utilizar la notación de los parámetros en teta, pero ahora recordé que en el manual está escrito como phi. Lo siento mucho por esto. En el manual decidí utilizar phi porque en los controladores de moldeo de energía utilizábamos teta como la variable del controlador, la variable de posición del controlador. Por favor, no se me vayan a confundir con esto. Teta aquí, en esta forma de usarlos, es para poder decir parámetros. Pero para ir de acuerdo con el manual, trataré de programarme para poder utilizar los parámetros como phi. Entonces, phi es el vector de parámetros que consta de p parámetros. ¿De acuerdo? Hay p elementos dentro del vector phi. Y decir matriz de inercia estimada, es decir, matriz de inercia evaluada en la posición que toca con los parámetros estimados o los parámetros con incertidumbre. Decir matriz de Coriolis incierta o estimada, es decir, matriz de Coriolis evaluada en la posición y en la velocidad que corresponden con una estimación de parámetros. Lo mismo para el vector de gravedad. Hablar del vector de gravedad estimado es hablar del vector evaluado en la posición que corresponde con una estimación de los parámetros. Entonces, aclarado este punto, recordemos que por la propiedad de linealidad con respecto a los parámetros, la matriz de inercia por el vector Q.R más la matriz de Coriolis por el vector QR más el vector de gravedad son iguales a la matriz regresor que depende de Q, de Q punto, de QR y de QR punto, multiplicado por los parámetros, en este caso reales. De la misma manera, la matriz de inercia estimada o con incertidumbre paramétrica por Q.R más la matriz de Coriolis estimada o con incertidumbre paramétrica por QR más vector de gravedad con incertidumbre paramétrica o con parámetros estimados es igual al mismo regresor que anteriormente, que para el caso con parámetros conocidos, multiplicado por los parámetros estimados. Entonces, utilizando esta propiedad, podemos escribir el controlador como la matriz regresor, que depende de Q punto, QR,
Q punto R por los parámetros estimados menos K por S. Obviamente, K es una constante estrictamente positiva. Entonces, si sumo y resto a este controlador, la misma matriz regresora, que depende de la posición, de la velocidad de QR y de Q.R, multiplicado por los parámetros reales, entonces observen lo siguiente. El controlador lo puedo escribir como factorizo la matriz Y y multiplico para el primer término es este de aquí, y voy a agarrar el negativo de aquí y lo multiplico por los parámetros reales, y me van a quedar menos KS más el positivo Y por los parámetros reales. Defino el error en la estimación como los parámetros estimados menos los parámetros reales. Y entonces puedo escribir tau igual a Y por el error en la estimación menos K por S más Y por los parámetros reales. El lazo cerrado, ¿cómo queda? El lazo cerrado queda M de Q por Q2 puntos más C, que depende de la posición de la velocidad multiplicado por la velocidad, más vector de gravedad, igual a control. Pero el control es Y por el error en la estimación menos K por S más Y por los parámetros reales. Ahora, el término Y por los parámetros reales lo paso del lado izquierdo, el término menos K por S lo paso del lado izquierdo, y voy a tener M de Q, Q2 puntos, más C de Q punto, por Q punto, más G de Q, menos Y por los parámetros reales, más K por S, igual a Y por el error en la estimación. Paso número 2. Utilizo el hecho de que Y por los parámetros reales es igual a M por Q.R más C por QR más G. Y entonces, utilizando esta definición, observen el negativo de afuera. Entonces voy a tener menos todo esto. Voy a tener, factorizo la matriz de inercia, voy a tener la matriz de inercia, que depende de la posición, que multiplica a Q2 puntos menos Q.R, más la matriz de Coriolis, que multiplica a Q punto menos QR, y este positivo del vector de gravedad con el negativo del vector de gravedad se va, por lo tanto, más K por S igual a Y por el error en la estimación. Y luego, recuerdo lo que vale S. Recordemos, S vale Q punto menos QR. Por lo tanto, S punto vale Q2 puntos menos Q punto R. Por lo tanto, este lazo cerrado es M de Q, S punto, más C de Q, Q punto, por S, más K por S, igual a Y por el error en la estimación. Entonces, escrito de otra forma, me queda S punto igual a menos M a la menos 1, función de Q, por C de Q, Q punto, por S, más K por S, igual a Y, como igual. Menos, porque está factorizado un negativo afuera, aquí lo tiene, aquí está. Entonces, menos Y por el error en la estimación.
Y después me queda Q tilde punto. Observen que como S es igual a Q punto menos QR, pero QR es igual a Q punto deseado menos lambda por Q tilde, entonces S es igual a Q punto menos Q punto deseado más lambda por Q tilde. Por lo tanto, esto es igual a Q tilde punto más lambda por Q tilde. Por lo tanto, Q tilde punto es igual a menos lambda Q tilde más S. Y entonces, el lazo cerrado está compuesto por esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí. Todavía no hemos dicho cuánto vale la ley de estimación de parámetros. La ley de estimación de parámetros todavía no sabemos cuánto es, pero la vamos a diseñar. ¿Y cómo la vamos a diseñar? ¿Y por qué hago mención de la ley de estimación de parámetros? Pues porque para poder tener el lazo cerrado completo necesitamos estas dos ecuaciones que acabo de poner el asterisco aquí, más la ley de estimación de parámetros. Y entonces, ¿cómo voy a diseñar la ley de estimación de parámetros? Pues muy fácil, como lo hemos hecho para los casos del PID no lineal, los dos, para el adaptable completo y para el adaptable solo de la gravedad. ¿Y cómo es eso? Pues proponemos primero una función de energía que sea, para este caso, como la energía cinética, un término como el de la energía cinética, más, fíjense que en este caso podemos utilizar, para la definición solamente de la ley de estimación de parámetros, podemos utilizar solamente esta, más un término que va a ser un medio, no me acuerdo cómo lo había usado en los videos, déjenme escribir, un medio de quién, K, ya lo tengo ahí arriba, entonces yo creo que usaba K antes, sí. Lo siento por tantas vueltas, pero antes utilizaba, para la ganancia del término, de este término, utilizaba D, y por lo tanto, discúlpenme esto, pero déjenme cambiarlo para seguir con la misma nomenclatura, D por S, y entonces voy a usar K como la ganancia para la estimación, y entonces puedo proponer un medio de K por la estimación de los parámetros al cuadrado. Y entonces esta es una función positiva, probablemente no positiva definida, pero es una función positiva, es suficiente. Y vamos a ver cuánto vale la derivada. Pues la derivada vale un medio de S transpuesta por M punto por S más S transpuesta por M por S punto más K por el error, la derivada del error. Déjenme no poner la derivada, déjenme poner el error por la derivada del error. Recordemos que como el error vale la estimación menos el parámetro real, pues entonces la derivada del error es igual a la derivada de los parámetros, asumiendo que los parámetros son constantes, que es una hipótesis normal. Entonces, esta derivada se transforma en, primero, vamos a sustituir lo que vale ese punto. ¿De dónde vamos a sustituir lo que vale ese punto? Pues de lo que acabamos de escribir aquí en esta ecuación con el asterisco. Por lo tanto, voy a tener un medio de S transpuesta M punto por S más S transpuesta por M, y lo que vale ese punto es un negativo, quitamos el positivo de allí, factorizamos el negativo, M a la menos 1 que multiplica a Coriolis por S más D por S, porque la cambiamos, menos Y por el error
de la estimación. Y luego eso es lo que vale el lazo cerrado. Y luego ponemos más K por el error. Y aquí aprovechamos y de una vez sustituimos lo que vale la derivada del error. Y la derivada del error vale la derivada de la estimación. Entonces, matriz por inversa de matriz es una identidad. Y luego factorizamos S transpuesta por aquí con S de aquí. Y agrupamos M punto con Coriolis de aquí. Y entonces aprovechamos la propiedad de antisimetría de la matriz de Coriolis definida con los símbolos de Christoffel. Y entonces este término se va a ir con el término de Coriolis. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar menos D por S al cuadrado, que viene de aquí. Y luego nos va a quedar menos por menos más. Nos va a quedar más S transpuesta Y por el error en la estimación, más K error en la estimación por derivada de la estimación. Y entonces esto lo podemos escribir como menos D por S al cuadrado. Y luego cambiamos el orden para poder factorizar el error en la estimación. Y voy a tener más error en la estimación transpuesto que multiplica a quién. Pues para poder cambiar el orden, este término de aquí se transforma en Y transpuesto por S. Y voy a tener por este otro lado más K por la derivada de la estimación. Entonces, obviamente, como este término es un término negativo, lo que nosotros quisiéramos es que este término del corchete sea igual a 0. Por lo tanto, si fijamos la ley de la estimación igual a menos 1 entre K por Y transpuesto por S, pues entonces ese corchete vale 0 y por lo tanto la derivada de la función vale algo negativo. Y entonces, bueno, por un lado, la función que acabamos de diseñar, la función V, es una función que no es positiva definida. ¿Por qué no es positiva definida? Pues veamos. Primero, el lazo cerrado ahora, ¿cuál va a ser? Bueno, pues el lazo cerrado va a ser las dos ecuaciones que teníamos el asterisco antes, más la ecuación, observen, como la derivada del error es igual a la derivada de la estimación, pues entonces yo puedo escribir esta igualdad de aquí. Por lo tanto, el lazo cerrado además contiene de las dos ecuaciones que teníamos antes con el asterisco, también tenemos la ecuación que está aquí con este asterisco. Por lo tanto, déjenme definir como estado x1 igual a lo que hemos utilizado siempre, q tilde, x2 igual a q tilde punto, y en este caso, x3 igual a el error en la estimación. Y entonces, hay que reescribir la dinámica del lazo cerrado. ¿Y cómo nos queda la dinámica del lazo cerrado? Recuerden, tenemos ese punto es igual a q tilde 2 puntos más lambda por q tilde punto. Por lo tanto, ese punto escrito con variables de estado es igual a q tilde 2 puntos, que es x punto 2 más lambda por x2. Por lo tanto, yo puedo escribir primero x punto 1 igual a x2. ¿Por qué x punto 1 igual a x2? Pues porque x2 es q tilde punto y x punto 1 pues es q tilde punto. Por lo tanto, x punto 1 igual a x2. Y luego, de esta ecuación que acabamos de encontrar aquí, x punto 2 es igual a ¿quién? Es igual a menos lambda por x2 más ese punto. Pero ¿cuánto vale ese punto?
Pues ese punto vale, en lugar de un más, recuerden, es menos, tenemos un negativo, voy a tener un menos m a la menos 1 de q. ¿Pero cuánto vale q? Pues q vale x1 más q deseado. Aguas. Q deseado que depende del tiempo. ¿Multiplicado por quién? Por c, que es función de quién, que es función de la posición, por lo tanto de x1 más q deseado que depende del tiempo, coma q punto. ¿Pero q punto quién es? Pues q punto es x2 más q punto deseado que depende del tiempo, multiplicado por quién, por s. ¿Pero cuánto vale s? En variables de estado, obviamente. Pues s vale q tilde punto más lambda q tilde, por lo tanto, x2 más lambda por x1. Por lo tanto, paréntesis, x2 más lambda por x1. Y luego, todavía no se acaba el lazo cerrado de allí, porque ¿qué nos falta? Pues nos falta el término. Déjenme quitar este corchete de aquí. Y luego aquí mismo en el igual, menos, o sea, m a la menos 1 que multiplica a x1 más q deseado que depende del tiempo, multiplicado por s, por k por d por s. Entonces factorizamos la d aquí afuera, tenemos el menos allí, y s ¿cuánto vale? Pues vale x2 más lambda por x1. Y luego tenemos el término con... aquí sí vale la pena que haya factorizado. Menos, aquí ponemos este, y ponemos una d por aquí, lo siento por factorizar en ese lado la d. Y aquí ponemos un menos y que depende de quién. Pues y depende de q punto, de qr y de q punto r. Escritas en variables de estado es lo que toque, multiplicado por el error en la estimación paramétrica, pero el error en la estimación paramétrica es x3. Y luego, x.3, ¿quién es x.3? Pues es la derivada de la estimación paramétrica. ¿Y cuánto vale la derivada de la estimación paramétrica? Pues vale menos 1 entre k, multiplicado por la matriz y transpuesta, multiplicado por s, pero s vale x2 más lambda por x1. ¿De acuerdo? Y entonces, punto número 1. La función que nosotros acabamos de diseñar tiene la forma escrita en variables de estado, tiene la forma d de x1, x2, x3 igual a un medio de s, pero s es x2 más lambda x1 transpuesto por m de q, pero q ¿cuánto vale? Pues q vale x1 más q deseado, multiplicado por x2 más lambda x1, y luego más un medio de k que multiplica a el error en la estimación al cuadrado, por lo tanto x3 al cuadrado. Y observen lo siguiente, esta función, independientemente de que m es simétrica y es positiva definida, esta función no es estrictamente positiva con respecto a x1, x2 y x3. ¿Por qué? Porque esta función vale 0 cuando x1 es igual a 1 entre lambda por x2 para cualquier valor de x2. Perdón, con el negativo. Wow. Menos 1 entre lambda por x2 y x3 igual a 0. O sea, si esto se cumple, v vale 0. Por lo tanto, no es positiva definida con respecto a x1, x2 y x3. ¿Por qué? Porque para que sea positiva definida se tiene que desvanecer solamente cuando x1 vale 0, cuando x2 vale 0 y cuando x3 vale 0. Entonces no es positiva definida. Pero ya sabemos cómo hacer la positiva definida. ¿Cómo hacer la positiva definida? Pues recordemos, como la derivada vale menos k, menos d,
menos d que multiplica a s al cuadrado. Pues esto es igual, escrito en variable de estado, menos d por x2 más lambda x1 al cuadrado. Y esto es igual a menos d por x2 al cuadrado menos d por lambda al cuadrado por x1 al cuadrado. Y luego menos dos veces d por lambda por x2, x1 transpuesto por x2. Y entonces, como x2 es igual a x.1, pues este le podemos escribir como x.1. ¿Para qué? Pues para fijarnos que este término de aquí puede venir o puede ser aniquilado con un término cuadrático de x1. Por lo tanto, si proponemos la función w igual a lo mismo que teníamos antes, a la b, con el término más d por lambda por x1 al cuadrado, pues entonces la derivada w punto va a ser igual a b punto más 2 veces d por lambda x1 transpuesto por x.1. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a menos d por x2 al cuadrado menos d por lambda al cuadrado por x1 al cuadrado. Y ahora observen lo siguiente. Observen que w ya es una función positiva definida y radialmente no acotada con respecto a x1, a x2 y a x3. ¿Por qué? Pues porque haber incluido este término de aquí, como ese término de allí vale 0 solamente cuando x1 vale 0, pues entonces la única solución es que como x1 vale 0 solamente, como x1 igual a 0 hace que este término cuadrático que acabamos de agregar aquí sea 0, pues entonces automáticamente acabamos de eliminar la opción de que x2 sea algo diferente de 0. ¿Por qué? Pues porque esto que acabo de poner aquí con el asterisco amarillo ahora se va a satisfacer solamente cuando, o sea, w igual a 0 va a ser idénticamente 0 solamente cuando x1, x2 y x3, que esto es igual al todo el vector x, sea igual a 0. Solamente. Por lo tanto, esta función w es positiva definida y radialmente no acotada, ahora sí, con respecto a todo el estado. Y tenemos una función que desafortunadamente no es negativa definida, es negativa semidefinida. ¿Por qué? Pues porque no tenemos negatividad con respecto a x3. Pero es de esperarse. Tener negatividad con respecto a x3 es tener negatividad con respecto a la derivada, al error en la estimación. Y si hubiera sido ese el caso, hubiéramos podido probar que x1, x2 y x3 se va a 0 de forma asintótica con el teorema de Lyapunov. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque decir que x3 se va a 0 es decir que el error en la estimación se va a 0. Y este controlador no nos puede asegurar eso. ¿Por qué? Pues porque veamos lo siguiente. Primero, en el lazo cerrado, ¿cuáles son los puntos de equilibrio? Pues los puntos de equilibrio son x2 igual a 0. Y con x2 igual a 0, por lo tanto x.2 igual a 0. Por lo tanto, este vale 0. x2 vale 0. Con x2 igual a 0, y además x1 igual a 0, x1 igual a 0 porque podemos tener negatividad con respecto a, en la función con respecto a x1, por lo tanto x1 también se hace 0, x2 igual a 0, x1 igual a 0, y de aquí nos va quedando y por x3 igual a 0, x1 igual a 0, x2 igual a 0. Y con x1 igual a 0, x2 igual a 0, entonces esto vale 0. Por lo tanto, los puntos de equilibrio son todos los equilibrios de la forma x1 igual a 0, x2 igual a 0 y
y por x3 igual a 0. Y como ya lo discutimos antes, y por x3 igual a 0 no implica que x3 valga 0. x3 puede vivir en el kernel de y. Y entonces tenemos muchas soluciones para x3. Entonces, puede haber diversas soluciones. Pero entonces alguien pudiera decir, bueno, pues vamos a hacerle como siempre lo hacemos y vamos a diseñar el conjunto invariante más grande donde viven las trayectorias que hacen que w punto valga 0. Y entonces después probar con Lasalle que esos equilibrios que acabamos de encontrar, ese equilibrio es globalmente asintóticamente estable. Pues les tengo una mala noticia. Desafortunadamente, el lazo cerrado que nosotros tenemos aquí depende explícitamente del tiempo. ¿Dónde está la dependencia explícita? Pues aquí la estoy poniendo. La dependencia explícita está en la matriz de inercia, en la matriz de Coriolis y en la matriz Y. ¿Por qué en la matriz Y? Pues porque la matriz Y depende de la posición y la posición es x1 más q deseada, que de q deseada depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, este lazo cerrado que tenemos aquí es un lazo cerrado que no es autónomo. Este lazo cerrado no es autónomo. Y entonces, como este lazo cerrado no es autónomo, no podemos invocar el teorema de invarianza de Lassalle para poder probar que los equilibrios o que el equilibrio es asintóticamente estable. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Pues hasta ahora tenemos una función w que es positiva definida y radialmente no acotada con una derivada que es negativa semidefinida. Por lo tanto, por el primer teorema de Lyapunov, tenemos que el estado es globalmente estable. Es lo único que tenemos. Tenemos que el estado es globalmente estable. Globalmente estable. ¿Y eso qué significa? Pues que el estado está acotado. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que el estado está acotado. Y entonces, aquí, jóvenes, es donde por primera vez vamos a pensar en, bueno, ¿qué significa que el estado esté acotado? Pues que la norma del estado exista un número delta, donde delta es estrictamente positivo, que hace que la norma del estado para cualquier instante de tiempo, está acotada por un delta. O sea, Lyapunov nos garantiza que para cualquier condición inicial que está dentro de un epsilon, vamos a tener un delta que hace que toda la trayectoria esté englobada allí. Ahora, eso no es convergencia. Eso lo único que tenemos es que el estado puede estar bailando, pero no podemos tener convergencia. Lasalle no lo podemos invocar para poder probar convergencia. ¿Por qué? Pues porque el lazo cerrado no es autónomo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda el teorema de Barbalat. Y entonces, el teorema de Barbalat es el concepto más avanzado de control que se va a ver en este curso y solamente para este último controlador. ¿Cuál es el teorema del Barbalat? Pues tenemos dos versiones del teorema de Barbalat. Las dos versiones están bien escritas en el manual, pero aquí las hago mención. La primera versión del teorema de Barbalat es si el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de la integral de 0 al tiempo de una función existe y es finito, y además, o sea, tenemos que cumplir esta premisa, y además la función f es uniformemente continua, o sea, dicho de otras palabras, la derivada de la función está acotada, donde delta es un número positivo,
Entonces, o sea, decir que la función es uniformemente continua o que su derivada está acotada es lo mismo. Entonces, si la función es uniformemente continua y la derivada de una función o la derivada de la función está acotada, es lo mismo. Decir que la función es uniformemente continua o que su derivada está acotada es lo mismo. Por lo tanto, primer teorema de Barbalat o lema de Barbalat: si la integral existe y es finita y la función es uniformemente continua, entonces el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la función es 0. Y entonces, imagínense que x1 es la función. Entonces, por Lyapunov ya tenemos que x1 es globalmente estable. O sea, x1 para cualquier condición inicial va a estar acotada. Ahora, si x1 podemos aplicar Barbalat como esto, pues entonces x1 converge a 0 y como Lyapunov nos garantiza que x1 es globalmente estable, pues entonces x1 se va a 0 de forma global y asintótica. ¿De acuerdo? Recuerden que nuestro objetivo de control para este caso es probar que x1 y que x2 igual a 0 es globalmente asintóticamente estable. Con Lyapunov ya tenemos estabilidad global, solamente estabilidad global, no tenemos asintótica, solo estabilidad global. Lo que nos falta probar es convergencia. Barbalat nos garantiza convergencia y este es el primer lema de Barbalat. Y el segundo lema de Barbalat, o la segunda versión, Barbalat, es 1. Si la función está acotada y pertenece a L2 y además la función es uniformemente continua, o dicho con otras palabras, la función está acotada, entonces la función, cuando el límite se va, cuando el tiempo se va a infinito, la función se va a 0. Y entonces, aquí, ¿qué posibles interrogantes tienen ustedes? ¿Qué significa la notación L? Esta es una L sub infinito y L2. ¿Qué fregados es esto? Ah, pues en el manual está mucho mejor escrito, pero lo voy a escribir aquí para que ustedes, para completar su conocimiento. Bueno, pues L infinito y L2 son espacios de funciones. Estos espacios de funciones son muy simples. El espacio L sub infinito es el espacio de funciones o el conjunto de funciones que satisfacen lo siguiente. Tenemos unas funciones que pueden ser vectoriales sin problema, de tal forma que todas las funciones, el espacio L infinito está compuesto por todas las funciones que dependen del tiempo, que pueden ser funciones vectoriales, que tienen norma subinfinito acotada. El espacio L2 está definido como el espacio de todas las funciones que dependen del tiempo, que pueden devolver un vector de parámetros, o sea, que son un vector, no un vector de parámetros, que son vectoriales, de tal manera que su norma 2 está acotada. ¿Cuál es la norma infinito de una función del tiempo? ¿Y cuál es la norma 2 de una función del tiempo? Ah, pues la norma 2 de una función del tiempo es la norma 2 de una función del tiempo
está definida como o es la integral de 0 a cualquier instante de tiempo, en general infinito, para no hacer la de cualquier instante de tiempo, ¿no? De 0 a infinito, porque tomamos el tiempo que comienza en 0 y se va al positivo. Si fuera definida en otra cosa que no fuera el tiempo, debería de ser de menos infinito a infinito, pero para el tiempo de 0 a infinito. ¿De quién? Ah, pues de la norma de la señal al cuadrado. Déjenme borrar esto. ¿Cuál norma de la señal? En este caso la norma euclidia de la señal al cuadrado de t. Y todo esto raíz cuadrada, o sea, a la 1/2. La norma... qué mal lo escribí, lo siento. La norma 2, le había puesto su índice infinito. La norma 2 de una señal, la norma 2 de una función que depende del tiempo y que puede ser un vector, no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la integral del cuadrado de la señal. Y la norma infinito está definida como el valor supremo para cualquier instante de tiempo de cualquier valor. Recuerden, como la función f puede ser un vector, pues lo que tenemos, la notación que tenemos aquí adentro es para el valor supremo, y esto es para toda i. Dijimos n grados, n valores en la función, entonces para toda i en el conjunto desde 1 hasta n. Entonces, la norma subinfinito de la función es la norma que tiene para cualquier instante de tiempo de la función el valor supremo, o sea, el más grande de todos los grandes, el máximo global, el valor supremo del valor absoluto de cada uno de los elementos del vector. Y esa es la definición de la norma infinito, y esa es la definición de la norma 2. La definición de los espacios de las funciones L infinito y L2 son todas las funciones que tienen norma infinito acotada y norma 2 acotada. ¿De acuerdo? Ojalá que estén de acuerdo todos. Entonces, por favor lean el manual para más detalles, pero estas son las definiciones que tienen que saber. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para probar convergencia? Ah, pues relativamente fácil. ¿Cómo? Pues miren, recordemos lo siguiente. La derivada de W tiene la forma menos d por x2 al cuadrado menos d por lambda al cuadrado por x1 al cuadrado. Y ahora, si integramos de 0 a t, esto lo pasamos por la integral de los dos lados, entonces vamos a tener del lado izquierdo w evaluado en cualquier instante de tiempo menos w en el instante 0 es igual a menos d por la integral de 0 a t de x2, que depende de tau, al cuadrado de tau, menos d lambda cuadrado integral de 0 a t de x1, que depende de tau, al cuadrado de tau. Y luego hagamos lo siguiente. Escribamos los términos negativos de la izquierda los pasamos a la, de la derecha los pasamos a la izquierda, y el término negativo de la izquierda lo pasamos a la derecha, y entonces tenemos w de t más d por la integral de 0 a t de x2, déjenme escribirlo así para más rápido, al cuadrado, más d por lambda al cuadrado, la integral de 0 a t de x1 al cuadrado, igual a w0.
¿verdad? Y entonces, recuerden, W es una función que es positiva definida y radialmente no acotada. Por lo tanto, para cualquier instante de tiempo, W de t es estrictamente positivo para cualquier t mayor o igual a 0, porque es positiva definida y radialmente no acotada. Por lo tanto, en la izquierda, si yo elimino este término de aquí, pues entonces este igual se transforma por un menor o igual. Y entonces voy a tener d por la integral de 0 a t de x2 al cuadrado más d por lambda 2 de integral de 0 a t de x1 al cuadrado menor o igual que w0. Como esta desigualdad es válida para cualquier instante de tiempo, pues agarro t igual a infinito y entonces esto vale d por la integral de 0 a infinito de x2 al cuadrado más d lambda 2 lambda al cuadrado 0 a infinito de x1 al cuadrado menor o igual que w0. Y recordemos que esto es la norma 2 de x2, esto es la norma 2 de x1, por lo tanto d por la norma 2 al cuadrado más d por lambda cuadrado por la norma 2 de x1 al cuadrado es menor o igual que w0. Como tenemos un cuadrado aquí y un cuadrado aquí, estas normas son obviamente positivas, porque cualquier número elevado al cuadrado pues es positivo. Por lo tanto, ojo, aquí yo por mis prisas lo estoy escribiendo sin la dependencia del tiempo, pero esto obviamente es x2 que depende del tiempo y este es x1 que depende del tiempo. Por lo tanto, para cualquier instante de tiempo, la norma 2 está acotada por w0. ¿La norma 2 de quién? De x2 y de x1. ¿Por qué? Pues porque imagínense que no estuviera acotada. Si la norma 2 de x1 no está acotada, entonces este término de aquí vale infinito. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? Pues porque w0 es un número menor, estrictamente menor que infinito. Por lo tanto, no se puede tener un número estrictamente menor que infinito mayor o igual que infinito. Por lo tanto, por contradicción, la norma 2 de x1 y la norma 2 de x2 tiene que ser finita. Por lo tanto, x1 pertenece a L2 y x2 pertenece a L2. ¿De acuerdo? Ojalá que sí. Y entonces, eso por un lado. Por otro lado, aquí, en esta ecuación de aquí, cuando nosotros decidimos eliminar la W, como tenemos aquí un cuadrado y como tenemos aquí un cuadrado, esos son positivos, la integral de algo positivo es 0 positiva, y entonces ahora en lugar de eliminar la W, eliminemos las integrales al cuadrado. Y por lo tanto vamos a tener que se satisface para cualquier instante de tiempo Wt menor o igual que W0. ¿Y cuánto vale Wt? Ah, pues recordemos, Wt vale un medio de x2 función del tiempo más x1, lo siento, lambda por x1 transpuesto por m por lo mismo más d por lambda por x1 al cuadrado más un medio de k por x3 función del tiempo al cuadrado para cualquier instante de tiempo. Ahora, esto es lo que vale w de t, pero esto es menor o igual que w0, y como este término de aquí es positivo, este término de aquí es positivo, este término de aquí es positivo, pues no hay forma, otra vez por contradicción,
de que estos valores, de que cualquiera de ellos, este valga infinito, o este valga infinito, o este valga infinito. ¿Por qué? Pues porque W0 es algo que es estrictamente menor que infinito. Por lo tanto, por contradicción, x1, x2 y x3 tienen que estar acotados. Por lo tanto, el supremo de x1, de x2 y de x3 es menor, estrictamente menor que infinito. Por lo tanto, x1, x2 y x3 pertenecen a L subinfinito. ¿Va? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos x1, x2 y x3 pertenecen a L subinfinito. Y tenemos también x1 y x2 pertenecen a L2. Recordemos lo que decía Barbalat. Si la función pertenece a L1, perdón, a L infinito y a L2 y la derivada de la función pertenece a L infinito, entonces la función se va a cero. Ahora, agarremos x1. x1 pertenece a L infinito y a L2. ¿Cuánto vale la derivada de x1? Ah, pues vale x2. Y tenemos que x2 pertenece a L infinito. Por lo tanto, aplicamos Barbalat en x1. x1 pertenece a L infinito a L2 y su derivada pertenece a L infinito. Por lo tanto, el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de x1 dependiente del tiempo es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, agarremos x2. Si agarramos x2, pues observen que x2 pertenece a L infinito y pertenece a L2. ¿Y cuánto vale x.2? Ah, pues x.2, vamos al lazo cerrado. Y el lazo cerrado lo tenemos aquí. Wow, es todo esto que está aquí. Déjenme volverlo a escribir. ¿Cuánto vale el lazo cerrado? Bueno, pues el lazo cerrado, el x.2, es igual a menos lambda por x1 más s punto. Déjenme escribirlo así, con el s punto. Observen una cosa. S punto, para no darle más vueltas, para no escribir tanto la ecuación allí. Entonces, ese punto, ¿cuánto vale? Vale menos m a la menos 1 de x1 más qd de t, que multiplica a Coriolis, que depende de q, que depende de x1 más qd, x2 más qd punto por s. Ahorita vamos a ver lo que vale s, más d por s, más y por x3. Y entonces, para no hacer el cuento largo, como s vale x2 más lambda por x1, pues como x2 y x1 están acotados, pues entonces s está acotado. Entonces, como s está acotado, este término de aquí está acotado, este término de aquí está acotado, x3 también teníamos que estaba acotado, y entonces la matriz de inercia es acotada para cualquier argumento que tenga la matriz de inercia es acotada para cualquier argumento, pero la matriz de Coriolis no, ni la matriz Y. La matriz de Coriolis no es acotada para cualquier argumento. La matriz de Coriolis, recordemos que C de Q punto, está acotado por un número KC por la norma de Q punto. Por lo tanto, la matriz de Coriolis está acotada si Q punto está acotado. ¿Cómo sé que Q punto estaría acotado? Ah, pues recordemos, Q tilde punto, que es igual a x2, es igual a Q punto menos Q punto deseado. Yo tengo que x2 está acotado. Ah, pues ahora para poder probar que Q punto está acotado,
necesito asumir que Q punto deseado está acotado. Y entonces este controlador ya no es válido para cualquier trayectoria deseada. Este controlador ya comenzamos a tener unas restricciones en la trayectoria. ¿Qué restricciones son esas? Pues no voy a continuar por aquí, vayan al manual, pero las restricciones son la posición deseada, la velocidad deseada y la aceleración deseada tienen que estar acotadas. Si la velocidad deseada, la posición deseada y la aceleración deseada están acotadas, entonces yo voy a poder probar que la matriz de Coriolis va a estar acotada y la matriz regresor Y va a estar acotada. Si ese es el caso, ese punto va a estar acotado y entonces con ese punto acotado, como yo ya había probado que X1 está acotado, pues eso va a dar como resultado que X.2 esté acotado. Y eso es precisamente lo que nos faltaba para poder probar, como ya tenemos que X2 pertenece a L infinito y a L2, y ahora si la trayectoria deseada es acotada, pues entonces X.2 va a estar acotado, aplicamos Barbalat, y entonces tenemos que el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de X2 vale 0. Por lo tanto, X1 y X2 igual a 0 es globalmente asintóticamente estable. ¿Lo global de dónde viene? Lo global y lo estable, la estabilidad global viene de Lyapunov. Ya lo probamos por Lyapunov, que la trayectoria es globalmente acotada, por lo tanto globalmente estable. Ahora, la convergencia es debido a Barbalat. Y entonces, híjole, lo siento, pero aquí, bueno, aquí me van a ver a mí en lugar de esto. La convergencia es debido a Barbalat. La estabilidad es debido a Lyapunov. Y los dos juntos, la globalidad, lo globalmente estable más la convergencia, hacen que X1 y X2 sea igual a 0, sean globalmente asintóticamente estable. ¿A dónde va X3? Pues X3 va a las soluciones de la forma Y por X3 igual a 0. O sea, todas las posibles que hagan que X3 viva en el kernel de Y. Les agradezco mucho su atención. Me da mucho gusto haberlos tenido, bueno, ya estaremos hablando, pero me da mucho gusto haber creado estos videos para ustedes y me da mucho gusto que ustedes los puedan ver. Ojalá les sirvan de mucha ayuda. Y con este video terminamos nuestras clases de control. O sea, ya no vamos a ver más controladores, ya nos estaremos viendo por otros canales. Que tengan un excelente día.